¿Qué habilidades necesito para ser un emprendedor digital exitoso? Excelente. Excelente pregunta. Mira, para poder ser un emprendedor exitoso, obviamente vas a necesitar tener una combinación de tanto habilidades técnicas como habilidades estratégicas y obviamente también mucho de tu característica personal, o no tanto tu personalidad, sino, sí, tu personalidad o tu modo de ser. Me explico de varias cosas. Si bien todo el mundo esencialmente puede ser un emprendedor, no todo el mundo tiene la mentalidad de un emprendedor o considera que ser emprendedor es demasiado riesgoso y se siente más cómodo con la con la comodidad de estar trabajando por cuenta ajena, con un sueldo fijo, etcétera, etcétera, y eso está perfectamente bien. Entonces, si tú quieres ser un buen emprendedor, obviamente requiere una personalidad completamente diferente. Obviamente nosotros somos más arriesgados. No es que tomamos decisiones a la carrera o a la ligera, pero tomamos decisiones informadas, pero estamos asumiendo mucho más riesgos. Somos más confiados a salirnos de la zona de confort y hacer cosas que no haríamos en otros escenarios. Entonces sí tiene que ver mucho la personalidad tuya. Si tú eres una persona que no le gusta los cambios, la inestabilidad, por decirlo de alguna forma, o que tu vida sea como una montaña rusa, eso es la definición de emprendedor, es una montaña rusa todos los días. A veces está uno en la cima, otros días está abajo. Y ese pues es la constante y hay que tener cierto tipo de personalidad para lograr hacer para poder lograr ser un emprendedor. Pero aparte de eso, pues también tienes que tener una serie de conocimientos o que no necesariamente sales con ellos desde un comienzo, sino que los tienes que ir cultivando. ¿Y en qué áreas tienes que cultivar? Por ejemplo, tus conocimientos en todo lo que tiene que ver con marketing y ventas. Es absolutamente crucial. Si tú no sabes marketing o no sabes ventas y quieres tener un emprendimiento dentro o fuera de Internet, cualquier negocio, necesariamente tienes que saber marketing. En el ámbito digital tienes que saber marketing digital y ventas. Y esta parte es fundamental. Por ejemplo, tienes que ver cuál es la estrategia de tus redes sociales, si tienes optimización de los motores de búsqueda, tienes que aprender a generar tráfico, a hacer publicidad no solamente en una red social, sino en otra red social. Tienes que ver cómo se vende realmente en línea. Tienes que saber cómo optimizar las conversiones, qué es lo que tienes que hacer para atraer, retener y fidelizar a los clientes. Entonces tienes que formarte en esa área. Y más que formarte no solamente en la parte de educación, es ir haciéndolo en vivo y en directo. ¿Ok? Aquí no va así, obviamente hay personas que empiezan un emprendimiento, no tienen ni idea de marketing, pero tienen buen olfato y tienen una buena forma de hacerlo. Si tienen éxito, perfecto. Pero si quieres llegar a jugar en las grandes ligas, te tienes que estar constantemente capacitando en marketing y en ventas. Y en las cosas nuevas que están saliendo en el marketing digital y estar constantemente actualizado. Quizás una segunda variable en que tú debes cultivar esa habilidad es cómo llevar un proyecto a buen término. Es decir, tienes que gestionar un proyecto de inicio a fin. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Qué pasos son los primeros pasos que tienes que dar? ¿Cómo organizarlos? Los tiempos, etcétera, etcétera. No necesariamente tienes que aprender la parte teórica de cómo gestionar un proyecto, pero evidentemente, tarde que temprano tienes que generar un proyecto. Cuando eres tú una empresa de una sola persona y tú eres el que hace todas las actividades, pues obviamente tú estás gestionándote a ti mismo. Pero si en la medida que vas creciendo, tú dependes de otras personas, bien sea freelancers o por contrato o por la modalidad que sea, tú tienes que aprender a gestionar esos proyectos porque si tú no gestionas muy bien ese recurso humano externo a ti, pues eso va a poder también lentificar tus procesos, ¿ok? Ahora, la otra parte es la parte técnica. Tienes que ser un habilidoso técnico, tienes que ser un ingeniero informático o ingeniero de telecomunicaciones o un informático para poder hacer negocios por internet. No, nada lejos de esto. De hecho, las habilidades técnicas que necesitas no son
tan importantes, o sea, tú no tienes que saber aquí ni de programación, ni de diseño web, ni de plataformas de e-commerce, ni manejo de CRMs, no, no necesitas ser un experto en todo eso. Ahora, ¿qué ayuda? Sí, si tú tienes habilidades técnicas y es una habilidad tuya, pues genial, tienes unos puntos extra, pero si no, para eso tú puedes subcontratar otro tipo de cosas. Si bien estoy hablando de habilidades técnicas, por ejemplo, una de mis grandes fallas no es la parte técnica porque me gusta y la domino, pero sí es la parte creativa gráfica. Entonces, tengo que yo aprender a utilizar Photoshop, a utilizar bueno, todas estas cosas que incluso Carlos sí sabe utilizar y yo no. Pues primero yo no lo voy a hacer. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque no tengo la paciencia, porque no tengo el tiempo para dedicar a esas cosas y porque sé que hay otras personas que sí están configuradas para hacer eso de una forma sencilla. Entonces yo o subcontrato eso o estamos en la suerte de que muchas de esas herramientas puede empezar uno a partir de plantillas. Entonces, por ejemplo, yo soy un usuario ávido de Canva. Canva es un diseñador profesional que empieza uno a partir de plantillas y le queda a uno cosas buenas. Excelentes en ciertos casos o por lo menos decentes y no tienes que estar contratando a alguien externo. Eh, Así que habilidades técnicas como tal, no es que se requieran muchas cosas. Y si necesitas alguna cuestión técnica, para eso hay personas que te pueden ayudar. Sencillo como eso. Eh, algo que sí considero yo que es supremamente importante es que tienes que ser una persona que esté dispuesta a educarte permanentemente. Permanentemente. O sea, eso la educación no para. Yo llevo desde el 98, es decir, 26 años en el mundo del marketing y los negocios por Internet. Que realmente son 28 porque las primeras veces que jugamos con Internet con Carlos fueron antes de que yo me viniera acá y hubiera tomado la decisión de seguir por acá. Yo he tenido que aprender todos los días. Todos los días se aprende algo nuevo. Entonces tienes que tienes que tener la mentalidad de aprendizaje continuo y tienes que saber adaptarte además a las condiciones, porque el marketing digital cambia así. Lo que es válido hoy quizás no estaba válido ayer. Ojo, quiero hacer una salvedad, no me estoy refiriendo a la estrategia. Las estrategias son válidas lo que funcionaba hace 100 años, a lo que funciona hoy, a lo que va a funcionar en 20 años. Pero lo que sí cambia de la noche a la mañana es cómo cambian las cosas. Por ejemplo, el algoritmo de Facebook cambió hoy. Pues el algoritmo de Facebook cambió, me tengo que adaptar, tengo que aprender, tengo que mirar cuáles son los números, las nuevas variables o qué cosas tengo que hacer para que las cosas sucedan. Adicionalmente a eso, también tiene que tener una mentalidad abierta a estar dispuesto a resolver problemas. Porque problemas vas a tener todos los días. Y por eso tienes que tener una mentalidad de resolver esos problemas y encontrar soluciones creativas a esos problemas. Cuando tú eres un emprendedor digital, te estás enfrentando a diario a retos que necesitan soluciones y esas soluciones a veces no son sencillas. Tienes que recurrir a la creatividad, al aprendizaje de otros, a la educación constante, etcétera, etcétera. Y además tienes que ser una persona muy resiliente. Es decir, no puedes botar la toalla. Ah, es que como no funcionó esto, entonces no, no tienes que ser resiliente, tienes que ser paciente, tienes que ir en busca de la solución y encontrar a esa solución. Quizás otro punto bien importante tengan que ver con la parte en cuanto al dinero, manejo del dinero. Es decir, toda la parte financiera, toda la parte de gestión de recursos. Es supremamente importante. Porque nosotros, los emprendedores, cuando aprendemos a generar dinero, es una habilidad que tenemos. Pero si no sabemos manejar ese dinero y lo empezamos a malgastar, o a gastar en cosas que no deberíamos estar gastando, o no hacer las previsiones para pagar impuestos, para contratar esto, para contratar lo otro. Si no tenemos un flujo de caja saludable, pues también nos estamos disparando en el propio pie y no nos estamos haciendo un favor. Entonces hay que estar constantemente
aprendiendo sobre finanzas. En mi caso yo tengo mi contador que además es cliente de CPA, él me abre los ojos sobre lo que está funcionando, lo que no está funcionando, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que no hay que hacer, entonces esa parte es supremamente importante. La otra parte que tú también tienes que tener en cuenta en el emprendimiento digital es que como estamos en el negocio no solamente de traer nuevos clientes, sino a consentir a esos clientes para que nos compren más y más seguido, uno de los departamentos, si los queremos llamar departamentos cruciales, es que tú tienes que tener una excelente atención al cliente. Y o la haces tú o la subcontratas y entregas a alguien para que haga la atención al cliente. Y por atención al cliente no solamente no me refiero a atender al cliente preventa para que compre, sino que una vez que compre, atiendas a ese cliente. Porque también conozco a muchos emprendedores que son unos genios y unos magos de un excelente servicio al cliente precompra, pero una vez te compra, se desaparecen. Y eso no funciona. Tienes que aprender entonces no solamente a tener atención al cliente, sino también construir esas relaciones tanto con tus prospectos como con tus clientes. Y tienes que interactuar con ellos, responderles sus dudas, sus inquietudes, etcétera, etcétera, etcétera. Y la otra parte que tú tienes que tienes que tener una mentalidad muy abierta para poder alimentar esa visión estratégica que tú tienes de tu negocio con la inspiración y con las ideas que ves en otras personas. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho participar de eventos de otras personas, investigar detrás de bambalinas qué es lo que están haciendo mis amigos y mis colegas. Si tengo la oportunidad de participar de un mastermind, tengo que aprender a ver el panorama no solamente de lo que yo hago, sino de cómo lo están haciendo los demás. Y una de las mejores formas de hacerlo es mirando qué es lo que está haciendo tu competencia, participando con tu competencia que es lo que está haciendo y creciendo de esa forma. Ok, entonces yo creo que pues todas estas habilidades, si tú la combinas con pasión, con paciencia, con perseverancia, con resiliencia, obviamente te van a ayudar a adaptarte y a aprender y a sacar tu negocio adelante. Sobre todo que estamos en un mundo súper, súper competitivo. Y para poder como brillar o sobrevivir en la selva digital que hay allá afuera, tienes que ir cultivando todo este tipo de áreas. Quizás tú tengas unas habilidades y unas debilidades diferentes a las mías. Entonces tú tienes que saber a qué le vas a dedicar más tiempo y a qué le vas a dedicar menos tiempo. Y no quiere decir que si tú eres débil en algo tienes que convertirte fuerte en esa debilidad. No, yo lo hago al revés. En las cosas que yo soy bueno, me vuelvo mejor. Y en las cosas que soy malo, busco ver quién me puede ayudar para hacerlo, porque yo no me voy a volver experto en todas las materias. ¿Ok? Entonces creo que esa sería mi respuesta. Y los dejo con Carlos. No sé si esto haya respondido la pregunta original. Eh, tarjeta amarilla para Álvaro. Porque le faltó una habilidad que es fundamental, que es un pilar, que es la creación de contenidos. O quizá lo dijo de otra manera. Correcto. Pero si no somos buenos en la creación de contenidos, y cuando yo digo no somos buenos, no significa, como dice Álvaro, ser el mejor del mercado y la autoridad. Pero si yo no aprendo a generar mis propios contenidos, voy a tener una grave falencia ahí, entre otras cosas, porque como decía Álvaro, nosotros no estamos en el negocio de las ventas o del marketing, estamos en el negocio de las relaciones. Lo que nosotros hacemos es establecer relaciones con otras personas, con otras empresas, con otras industrias. Y las relaciones se establecen a partir de qué? De comunicaciones, de mensajes. Entonces no se necesita que yo sea el genio para escribir, que yo sea el genio de la parte gráfica, como decía Álvaro, o que yo sea el número uno en podcast, ¿no? No tengo que ser el mejor, tengo que ser bueno sencillamente, pero sobre todo bueno no en la parte técnica, que sirve, por supuesto, hay que conocerla, sino sobre todo en el contenido, saber cuál es el contenido que tengo que entregarle a mi audiencia para nutrirla, para atraerla, para mantenerla ahí, para enseñarle. Entonces, ahí es muy importante y, pues, empezar a probar.
descubrir cuál es ese modelo o cuál es ese formato que más se acomoda para mí. Para algunos será escribir, para otros será grabar videos, para otros será el podcast, para otros será la parte gráfica. Si puedes hacer todo integral, ser suficientemente bueno en cada una, pues mucho mejor. Pero siempre, como decía Álvaro, siempre hay alguna fortaleza. Tienes que descubrir cuál es esa fortaleza y empezar a probar. Y olvidarte del tema del síndrome del impostor, y que es que a mí nadie me ve, y es que a mí nadie, yo no le gusto a nadie, porque realmente no se trata de las formas, se trata del contenido. Cuando el contenido es bueno, todas las formas pasan a segundo plano. Correcto. Y tampoco se trata de hacer payasadas, ni bailar, ni si quieres bailar y crees que te sirve, bienvenido. Siempre y cuando seas auténtico. No seas un payaso digital o una creación ahí sencillamente como un actor, porque eso tarde o temprano se va a devolver en contra tuya. Entonces, resumiendo, la parte de creación de contenidos es otra de las habilidades indispensables hoy en día para las personas que estamos en el ecosistema digital, porque el que no genera contenido sencillamente es invisible, y el que es invisible no vende. Correcto. Y ahora, yéndome a la parte más psicológica, más de habilidades psicológicas o de personalidad, yo creo que lo más importante, eso me acuerda mucho la charla de un colombiano, coreano, creo, colombiano, japonés, no me acuerdo, colombiano, japonés, que se llama Yokoi Kenji, que tiene una charla que habla cómo la disciplina le gana a la inteligencia. Y es cierto, si tú eres una persona disciplinada, no tienes que ser la persona más inteligente del mundo. Incluso si tú eres disciplinado, le vas a ganar a la persona más inteligente del mundo porque esa porque en un comienzo crearía que la persona más inteligente puede tener una ventaja y quizás esa ventaja sí sea a nivel inicial. Pero si esa persona que es inteligente tira la toalla y no tiene la disciplina para que hacer las cosas funcionen o no tiene la disciplina para trabajar en el día a día, no tiene esa disciplina para mantener la constancia y perseverar, incluso cuando las cosas están tormentosas y son realmente difíciles, pues no van a lograr lo mismo que por más inteligente que sean. Y otra de las cuestiones que también yo digo es que a veces creemos nosotros que la cuestión es de motivación y realmente la cuestión no es de motivación o de estar motivados. Porque como bien lo diría Zig Ziglar, si tú tienes un idiota y lo motivas, lo único que vas a tener es un idiota motivado. Entonces tampoco va por ahí la cuestión. Entonces, hay muchas habilidades, hay habilidades tanto de conocimiento como de habilidades de la personalidad que tenemos que cultivar y algunas cosas también que tenemos que repeler en nuestras vidas. Pero yo creo que el 80% está aquí, en las telarañas Eh, mentales que tenemos nosotros con respecto a nosotros mismos y nuestras capacidades. ah, Habría otras dos habilidades que se han mencionado ahí tangencialmente, pero creo que vale la pena puntualizarlas y que son muy importantes, especialmente en el tema de la generación de contenidos, pero que por supuesto son transversales, entonces están presentes en todo momento, que son, uno, la escucha y otra, la observación. Muchas veces nosotros nos enfocamos en decir, en que yo tengo que contar que soy un experto y que yo tengo esto y que yo sé mucho de lo otro, y resulta que eso lo que hace es ruido. Y nosotros muchas veces no aprendemos o no nos damos cuenta de que estamos en un error sencillamente porque o no vemos o no escuchamos. Hay que aprender a escuchar al mercado, preguntarle al mercado, y lo mismo, hay que también mirar, salir y mirar. Cuando uno sale a la calle y entra, por ejemplo, a un centro comercial, ese es el mercado. Ahí están los clientes, los seres humanos a los que yo les voy a vender, cómo se comportan. Yo puedo entrar a una tienda y digamos, sin que se dé cuenta del delito, yo puedo empezar a seguir a una persona y ver cómo se comporta esa persona, qué productos consume, qué mira, qué hace. Si va con otra persona, de qué conversan sobre ese producto. Yo voy escuchando. Son ejercicios que uno se demora 5 minutos, 10 minutos, y uno dice, ay, vea, estas personas
consideran este factor cuando van a comprar X o Y producto. O incluso me puedo acercar y preguntarle, ¿usted por qué escoge este producto y no escoge el otro? De una manera muy sencilla. Hay que escuchar y ver lo que hace el mercado, porque realmente lo más valioso para nosotros, sobre todo algo que hablamos en una pregunta anterior de cómo retener a mis clientes actuales, es saber en qué piensan y cómo se comportan. Y para saber qué piensan y cómo se comportan, tengo que escucharlos y tengo que ver. Excelente, súper, súper, súper. Creo que con esto respondemos la pregunta de cuáles son las habilidades que necesitamos como emprendedores digitales para tener éxito en nuestros emprendimientos. Y si este es un tema que a ti te interesa, te invito a que nos visites en mercadeoglobal.com. Nuevamente, mercadeoglobal.com. Chao, chao.